En el capítulo de hoy nos situamos en el Pacífico Sur de Colombia, donde hemos visitado el territorio de los municipios de Tumaco y Barbacoas, en límites con el Ecuador. Abordaremos esta región a partir de su historia y su diversidad cultural, presentándola como el escenario de unas faenas humanas regidas por ciclos y flujos de agua que, desde tiempos prehispánicos, van y vienen del mar, pero también suben y bajan desde una cordillera húmeda y distante. Hablamos de una región amplia, interconectada e intercultural. Bienvenidos y bienvenidas a los Diarios del Agua. Al Pacífico colombiano le hemos visto, usualmente, como una franja costera o como diferentes poblados conectados por el transcurso de ríos que bajan desde la cordillera hasta el mar. Sin embargo, el Pacífico Sur colombiano es también un territorio montañoso con gentes campesinas e indígenas que han sabido tener relaciones interculturales con la población afrodescendiente mayoritaria. La marimba, por ejemplo, ese instrumento de percusión que resuena a Pacífico, ha sido compartida por siglos tanto por la población negra como por las comunidades Awa. Si una persona nació cerca al mar, su grito va a ser mucho más amplio, porque el ruido del mar le obliga que el grito sea más grande. Y si es del río, sus gritos son más agudos. Entre más cerca al mar está, la marimba más contextualizada está. Entre más cerca al río está, más contextualizada el río está. Por eso usted escucha usted escucha las canciones Agua Arriba y Agua Abajo. Agua Arriba quiere decir que está en la cabecera del río. Y Agua Abajo quiere decir que es hecha abajo del río, en la parte del mar. Hablamos de un agua que no solamente fluye, sino que también se encuentra resguardada en las plantas o incluso en el viento. Pero en el río también existe gente, decía nuestros mayores, pi agua, o sea, gente del río. Hay un conjunto de seres que podemos decir espíritus, y que ese conjunto de lo que existe en la naturaleza, parte de ella somos nosotros los Engalawá también, y de allí están la gente que existe, gente de loma, gente del viento, digamos, gente del río. Nuestra vida se desenvuelve al ritmo del mar, al ritmo del agua. Por un lado tenemos el mar, por otro lado los esteros y los ríos y el aguacero. El aguacero le da agua a las plantas y nos da agua a nosotros para vivir. Así inició nuestra vida. Podemos decir que nuestros árboles tienen que ver mucho con el aguacero, o sea que crecen con el aguacero y con el mar y con los ríos. Para entender el Pacífico Sur colombiano es necesario aproximarnos a los ciclos del agua, a las mareas, a los esteros y a todo un sistema de vida anfibia que arrastra la tierra y la pone permanentemente en otro lugar, configurando una geografía que se transforma permanentemente. Tenemos aquí en Tumaco dos tipos de marea, la alta y la baja. Las altas son en las pujas y las bajas son en las quiebras, la más importante la descubridora. En este momento son las 3 de la tarde, ya tenemos marea subiendo, ya baja a las 7, 8 de la noche, es vaciante. Es un ecosistema muy barroso donde van
precisamente porque las aguas ahí son más calmadas, ahí crecen nuestros pececitos, o sea, es como un criadero de especies acuáticas. Esos manglares forman islas. Las islas están separadas por, digamos, caminos de agua. Esos caminos de agua se conocen como esteros. Y los esteros suben y bajan con la subida y la bajada de las mareas, que en el Pacífico es tremendo, te sube y bajan un montón. Uno donde se quede el manglar cuando baja la marea, ahí se quedó 6 horas hasta que vuelve a subir la marea y se lo tragan los peces. El mar es cambiante. Aquí hay la experiencia que acá hubo una isla que se llamó La Barca. Resulta que La Barca fue una playa grande que se formó del mar, que le arrimó arena por todas partes, a raíz de que allí se hundió una barcaza de las que le llamaron balandra en tiempos anteriores. Entonces encontró el mar allí un espacio de ir amontonando tierra, arena, y se fue creciendo hasta que se convirtió en una isla. Le llamaron La Gorgona. Entonces después comenzó otra vez a sacarla, a desaparecerla. La historia del Pacífico Sur colombiano, de su piedemonte andino, se relaciona con el desplazamiento forzado que sufrió la población indígena por causa de una minería de oro que se impuso muy temprano en su territorio. Pero cuando entró la compañía minera, entonces ya se amplió Barbacoa y se construyó una gran población. Incluso llegaron a llamarle la reina del Pacífico, Barbacoas, la reina del Pacífico, porque fue una población bien construida en maderas finas, casas con balcones de gente poderosa y empedrado. Las poblaciones indígenas fueron afectadas por la fiebre del oro y sufrieron una dramática reducción demográfica. A principios del siglo XX fueron contabilizados apenas 600 indígenas huayqueres, como se le llamaba peyorativamente a la gente ahuá. El pueblo ahuá está quedado, como digo ya, en las cordilleras, porque de donde vivían nuestros mayores ya quiere decir que nos invadieron, entonces ya vivimos a las cordilleras. Esta parte estamos viviendo nosotros, ya estamos en lo alto, ¿sí? Ya cerca a lo frío, ¿no? Y acá ya es las cordilleras de donde nacen las aguas, ¿no? Nosotros lo que aquí conservamos son los líquidos vitales, porque todas las quebradas que nacen caen al río Huiza, al río Nulpe y al río Mira, y de ahí se va a la mar. La producción de oro decayó con la ley de manumisión a mediados del siglo XIX, cuando se comenzó a dar libertad a las poblaciones negras esclavizadas. La esclavitud no se acaba un día, la esclavitud se va acabando poquito a poco porque la gente del Pacífico va comprando su libertad, entonces la población libre va aumentando y la población esclava va disminuyendo. Miles de familias dejaron los viejos asentamientos mineros y se internaron selva adentro. El río arriba y el río abajo volvía a ser el eje de la vida social de grandes familias desperdigadas en las riberas. Nosotros normalmente nos preguntan, ¿usted de dónde es? ¿Usted cuyo hijo es? Y entonces nosotros empezamos a nombrarnos a partir del río. Entonces yo soy tapajeño, yo soy iscuandereño, pero es nombrando el río como una centralidad importante dentro de nuestra identidad, pero también como una configuración de las relaciones sociales. Toda la alimentación que se consumía en Tumaco provenía de Barbacoas. Llegada de Pasto por allá, porque era la única vía que había. De Pasto, carretera a Junín y de Junín a Barbacoas. Allí descargaban los carros
y por el río Telembí bajaban al Patía y del Patía a Salahonda y de Salahonda a Tumaco, tirando canalete, remo de mano para cruzar de Salahonda a Tumaco era el día entero, tirando canalete. A principios del siglo, las viejas élites de Barbacoa se habían desplazado a Tumaco, cerca al puerto, pues habían encontrado un nuevo tesoro, la tagua. La semilla de la palma de tagua también se le conoce como marfil vegetal porque tiene las características del marfil vegetal. Son, como muchos sabrán, unas semillas muy grandes que son como unos huevos pequeños. Entonces, esas características en particular hicieron que inicialmente en Europa, en el siglo XIX, y más en Estados Unidos, hacia el área de Nueva York, en el siglo XX, se utilizara mucho la tagua, sobre todo para la elaboración de botox, pero se utilizó para muchas otras cosas. Los primeros en llegar por acá fueron los ingleses, comprando lo que se llamó la tagua, el marfil natural que le dicen, la tagua, caucho, pieles de animal, de nutria, de tigre, eso, ellos comercializaban eso y comenzaron a hacer su fondo de comercialización aquí en Tumaco. El comercio de la tagua trajo otra época para ese territorio amplio. La comunicación estratégica entre Tumaco y Barbacoas dejó de ser la más importante y ahora Tumaco se convirtió en el centro absoluto que recibía productos provenientes de todos los puntos de la selva. Entonces, digamos que el agua es importante en muchos sentidos, porque si no hay agua, no hay taguales, y si no hay taguales, no hay tagua, y si no hay agua, no hay ríos, y no hay mar, y no hay cómo transportar eso. Entonces, Tumaco es producto, digamos, indirectamente de su relación con el agua a través de los taguales y de los caminos los caminos del agua para el transporte. A medida que la isla de Tumaco se densificaba demográficamente, se fueron poblando las islas vecinas, principalmente El Morro y La Viciosa. Tumaco se volvió entonces una ciudad de puentes. Ese Tumaco que construye la tagua se construye con madera. O sea, la tagua dinamiza la economía local y una de las muchas maneras en que dinamiza la economía local es a través de la extracción maderera, no para exportación, precisamente para construir Tumaco. Entonces, ellos descubrieron que aquí, en Tumaco, del Morro, del Pindo hacia abajo, hasta el Puente Grande del Morro, eso era continente, pues. Para la gente era continente, era firme. El puente del Morro sale de acá de este islote y pasa a la otra isla, que es la isla del Morro. Entonces comunica dos islas. Así mismo eran los puentes. Los puentes comunicaban de un islote al otro islote. En 1947 ocurrió un trágico incendio que redujo a la ciudad prácticamente a cenizas. La población blanco-mestiza que hasta ese entonces había dominado la vieja Tumaco partiría para convertirse en esos propietarios ausentistas de los nacientes monocultivos. Tumaco dejó de ser una región integrada aguas arriba y aguas abajo, como había ocurrido en el pasado, vislumbrándose como el segundo puerto más importante en el Pacífico, pero sobre todo luego de la construcción de una carretera, un oleoducto y un ferrocarril. Tumaco creyó haber conquistado el progreso y se aisló de su territorio próximo. Con el sueño inalcanzable del progreso, vino un aumento demográfico sin precedentes, y los viejos puentes de madera se volvieron de concreto. Progresivamente, las islas terminaron unidas a través de unos rellenos artificiales
que le harían olvidar al país aquel pasado insular del viejo Tumaco. Trajo unas dragas que llegaron y sacaron arena de acá, de la playa, de por acá, y rellenaron toda esa parte que inundaba el mar y que era un desagüe natural, era la cañería natural que tenía Tumaco. Entonces, todo eso lo rellenó y por eso se sobrepoblacionó. Tumaco antes era como 5 o 6 islotes. Se fueron uniendo poco a poco y lo fueron separando. Al principio quedaba el islote de la Victoria, de Villalola. El islote de Villalola y el islote del centro de Tumaco. Y el islote de Salsipuede. Ahí tenemos 3 islotes. Además teníamos afuera el islote del Guano, que ese nunca lo pegamos. Y teníamos el islote de la Viciosa. Entonces, lo que el hombre hizo fue irlo pegando. Las dragas que hicieron el relleno para la construcción del oleoducto. A través de las dragas le sacaron al mar y le pusieron acá. Esto fue dragado directamente del mar, arena traída del mar para rellenar a Tumaco. Eran unos tramos de tubo y se iban metiendo hasta por medio de las casas. Y iban echando arena, salían pescados, salían cangrejos, salían muchos animales por medio de esos tubos. Con la construcción de la carretera, el ferrocarril y el oleoducto, la región cambió el fluir fresco del agua por las temperaturas abrasadoras del asfalto y de los fierros. Pero la relación de este inmenso territorio con el agua es ineludible. Se manifiesta en una geografía cambiante que, a veces, se expresa a través de la tragedia. 2 maremotos, 2 tsunamis catastróficos han mostrado la íntima relación que se tiene con el agua. Ello se puso de presente primero el 31 de enero de 1906, cuando un maremoto prácticamente se llevó el poblado. El otro ocurrió en la madrugada del 12 de diciembre de 1979. Y entonces cuando mi mamá y mi papá nos levantaron rápido, que venía algo feo, que se escuchaba algo feo porque se escuchaba como una música de afuera del mar, y el mar como estaba seco, o sea, estábamos en quiebra muerta, significa que la quiebra muerta, el mar supremamente, las playas, los manglares secos. Entonces ellos nos tiraron a unas canoas, potrillos, como para salvarnos a nosotros, pero eso casi no hubo atrás porque a los menos de 5 minutos ya estaba todo hundido. Han pasado varias décadas después del maremoto de Tumaco y las condiciones no parecen haber cambiado en lo sustancial. Es más, las problemáticas de pobreza estructural han sido agravados por la violencia que tuvo lugar durante el conflicto y con su secuela, luego de firmados los acuerdos de paz con las FARC. Las comunidades indígenas Ahuá del Piedemonte terminaron siendo desde entonces víctimas de múltiples violencias, entre ellas la escabrosa masacre de 2009 en el resguardo de Tortugaña Telembí, donde fueron asesinadas 12 personas en una de las peores masacres que haya vivido el territorio. En esa época, todas las comunidades que componen el resguardo de Tortugaña Telembí hemos sufrido una situación bastante complicada, el confinamiento, las amenazas, se podría decir, masivas, y la gente salió desplazada también masivamente. Las comunidades Ahuá viven en un completo confinamiento impuesto por los grupos armados, afectando la sobrevivencia misma y la alimentación. Y entonces no se puede andar, solamente ellos están saliendo a hacer su mercado, a comprar su mercado, pero solamente por un camino donde que no se puede, como digo, andar ni salirse de ese camino,
porque en la orilla de los caminos están, como digo, minados. Segundo es que todavía somos seminómadas. Entonces la gente más que sembrar le gusta recolectar y eso ha sido un problema y por lo tanto se está viendo por faltas de alimentaciones, ya empieza a haber también desnutrición porque la población ha ido aumentando. Allá hay 8 comunidades que están confinadas. Hay un confinamiento porque diferente vivir acá en un pueblo que es de donde está la carretera y diferentes allá que se vive con los alimentos allá. El hambre acompaña a estas comunidades, tal como ocurrió con la población costanera que perdió sus alimentos al irse desplazando de los esteros. La fe ciega en un progreso que viene de tierras distantes y no en una vida que circula a través del agua en el territorio próximo, han llevado incluso a que los habitantes tengan que sufrir hambre en una región rica en alimentos. Las piangüeras sin el manglar no viven. Yo como piangüero nativo, si no hay manglar tampoco voy a vivir, porque la única empresa que tenemos nosotros los pobres, los necesitados, los olvidados del Pacífico, es el mar, las playas y los manglares, no tenemos más. Estamos hablando de una región que, en tiempos anteriores a la invasión española, desarrolló una cultura que comprendía el Pacífico Norte de Ecuador y el Pacífico Sur de Colombia, capaz de tener relación con pueblos y regiones distantes. A la evidencia arqueológica que se tiene hasta hoy día, esta cultura se estableció desde el norte del Ecuador, la zona de Esmeraldas, todo el andén, digamos, de la costa o gran parte del andén de la costa pacífica colombiana, lo que es los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. De hecho, se han identificado cierto tipo de elementos similares a los que estamos viendo ahora en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Asimismo, también se han identificado piezas o elementos como los que tenemos en la colección en la isla Gorgona. Sí, entonces fue una cultura que de alguna manera tuvieron cierta movilidad. Esto nos está hablando claramente de la relación que esta cultura tuvo con el agua, ¿sí? Con lo fluvial, con lo marino. Porque pues si ellos principalmente se caracterizaban por representar toda su vida diaria, toda su cosmogonía, que la podemos ver aquí, no se escapó a las representaciones, los potrillos o las canoas. Otra cosa bastante importante de lo que nos habla de la relación entre los Tumaco de la Tolita y el mar o los ríos son estas representaciones de ralladores, los cuales eran unos utensilios que se utilizaban para rallar tubérculos, para macerar diferentes cosas. El bienestar de los tumaqueños y barbacoanos, tanto los del litoral como los de la montaña, no puede basarse pues en separaciones administrativas caprichosas, sino en la comprensión de un territorio que fluye y ha fluido desde hace siglos a través del agua, entre el mar, ríos y muchas lagunas. El Tumaco de hoy es una tierra aislada y confinada, gracias a políticas públicas que no le entienden como territorio extenso e intercultural. El olvido de Tumaco y en general del Pacífico colombiano es quizás una manera de decir que no hemos entendido aquel territorio fundado sobre el agua. La palabra olvido no significa solamente la barriga. La parte del olvido también significa para nosotros que no existen unas políticas públicas establecidas en el país. Si se centraran en los principios de conservación, creo que no toparíamos ni una botella plástica, ni un pañal desechable, ni una jeringa en los ecosistemas, ni en ninguna fuente hídrica, que son las que están afectando en este momento la situación humana.